todas. Gracias por estar aquí, por participar. Me alegra muchísimo que este tema les motive. Sé que algunas personas trabajan en ello. Pues la idea es que crezcamos un poquito en conocimiento todos, tanto ustedes como nosotros, y que aprendamos esto que yo vengo trabajando hace tanto tiempo, que se llama la cultura del duelo. Es decir, que aprendamos, es una necesidad fundamental. Pues la clase de hoy vamos a trabajar, vamos a mencionar algunos porque no hay mucho tiempo, el texto lo tienen completo en el campus, vamos a hablar de los teóricos y vamos a comenzar con el primero de ellos que, como lo ven ustedes en la diapositiva, pues es nuestro papá, que es Sigmund Freud, que tiene pues en su artículo Duelo y Melancolía de 1906, que fue quien propuso la primera teoría intrapsíquica del duelo, que es el modelo psicodinámico, que es quizá el más estudiado. Sin embargo, él no tuvo un especial interés en el fenómeno del duelo. Se dice la historia que solo vio 6 pacientes, pues lo consideró una respuesta normal en el curso de la vida. Todos tenemos pérdidas y todos nos afligimos, todos sobrevivimos. Incluso, a pesar de que de todos los aportes que miraremos solamente por encima que él dio, para él era una reacción normal a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que tomara su lugar, tal como la patria, la libertad, una idea, cualquier cosa. Pero digamos que dijo algo que sí creó un problema complejo y es que nunca debería de ser considerada una condición mórbida que precisase tratamiento médico. Incluso de hecho todavía lo seguimos pensando, no se considera que es una enfermedad a pesar de que sabemos que está descrito el duelo con sus códigos respectivos en el DSM-5 y en la CIE-10. Pero el problema, digamos, complejo que nos dejó Freud fue que él señaló, y muchos seguidores de él pues lo consideraron así, es que la interferencia del proceso puede llegar a ser peligroso para el deudo. Digamos que eso hizo que muchas personas en duelo nunca fuesen pues atendidas adecuadamente y tuviesen de hecho unos duelos muy complejos. Hoy, pues gracias a los aportes del siguiente autor que veremos luego, por la intervención en crisis sabemos, modificando un poco la ley que veremos en su momento, la ley de Hansel, cuanto antes acudamos asistamos a una persona en duelo, tanto mejor porque evitamos que se formen patrones disfuncionales del duelo, es decir, formas no adecuadas, más complejas, más dolorosas, más tormentosas, más angustiantes. Muchos de ustedes que trabajan en duelo se habrán dado cuenta cuando nos llega un paciente a la consulta que nos lamentamos o pensamos que lástima que esta persona no hubiese acudido antes y hubiese ahorrado de alguna manera una cuota de sufrimiento. De acuerdo a la teoría psicodinámica, el proceso de la aflicción es acompañado por un retiro gradual de la energía emocional o libido del objeto amado perdido. El duelo en sí es que precisamente renunciar a esa unión es emocionalmente doloroso. De hecho, el proceso del duelo es recuperar esas uniones de apego, pero no para depositarlas en otro objeto, sino para retomarlas a uno mismo y luego uno distribuirlo pues en otras áreas del funcionamiento psíquico. Sin embargo, sí que dijo una cosa muy clara y es que el duelo es en sí liberarse de las cadenas, en su momento lo dijo, de apego al difunto. Es un poco crudo, pero es real, es recuperar lo que se invirtió del mundo personal en el objeto, idea, en lo amado y retornarlo a uno mismo. El trabajo es completado cuando el individuo ha emocionalmente liberado la energía, estimulándose por nuevas relaciones. La verdad es que el duelo es un proceso mucho más complejo que el simple hecho de liberar la energía y formar nuevas relaciones. Es un proceso muy complejo, básicamente lo entendemos como un proceso de reconstrucción del mundo personal, reconstruir parte del sentido de la vida, reconstruir parte de la realidad y de la personalidad que se ve afectada por la muerte, estas 3 dimensiones. En el duelo, la pérdida del objeto amado es el ser querido, para haciendo la diferencia de lo que él en su momento llamó melancolía. Eh, en el duelo no hay pérdida de la autoestima debido a que no existe una relación, normalmente en el duelo normal no existe una relación ambivalente,
Y digamos, para hacer la diferencia entre una y otra cosa, para no complicarnos mucho, que eso lo tienen en el documento y me perdonan pues las prisas por el poco tiempo que tenemos en un tema tan extenso, pues en el duelo el mundo, el yo permanece intacto, más el mundo se empobrece. En la melancolía el ego o el yo se empobrece, sin embargo el mundo permanece intacto, que podría ser como la diferencia especial. De hecho, diagnosticar una depresión en el duelo es supremamente difícil y jamás deberíamos de hacerlo tras una evaluación transversal. Es decir, yo veo a un paciente hoy que ha perdido un ser querido y puedo verlo con síntomas típicos de una depresión. Sin embargo, recordemos y veremos y aprenderemos que el duelo es el fenómeno más característico del duelo es el de una montaña rusa y veremos que hay momentos que está bien y momentos que está mal, porque al día siguiente lo podemos ver bastante tranquilo o mucho más sereno. Entonces, para diagnosticar una depresión en un duelo, pues pensemos siempre que necesitamos hacer un seguimiento longitudinal para evaluar si esa sintomatología que presenta el paciente corresponde o no a una melancolía o a un cuadro depresivo. Así, al valorar la realidad y reconocer que el objeto amado ya no existe, se requiere que toda la libido sea retirada de su unión al objeto amado. De hecho, eso demanda un gran esfuerzo que luego veremos que aporta una palabra al duelo que fue posteriormente utilizada por muchos otros autores, que es el trabajo del duelo, para que el individuo pueda nuevamente reinvertirlo en otro sujeto. Ahí difiero yo un poco de él y no pienso que sea reinvertida en otro sujeto, sino que retorna al sujeto mismo. Podríamos decir que se invierte en el mismo sujeto para que él luego distribuya, y es otro aporte que hace Freud, como veremos ahorita muy por encima, sobre el término, que es un término que es bastante, podríamos decir, moderno y poco tratado, que es lo que llamamos la economía del duelo. Debido a que al rechazo, a dejar el objeto amado, es un proceso que puede ser muy lento, poco a poco, con el tiempo, de ahí el trabajo, esa decatexis, que es el dejar ir, hay por ese precisamente rechazo, pérdida de interés por todas las cosas, el sujeto no puede experimentar amor y le invade un sentimiento de desesperanza. Esos fueron pues aportes de él en el documento de duelo y melancolía. Sin embargo, a medida que vayamos hablando, estudiando en el curso, veremos muchos otros aportes de otros autores que van a ir modificando este concepto. De ese documento, que recuerden que ustedes lo pueden bajar por internet de cualquier parte, si no lo buscamos y lo colgamos en el campus, pues podemos sacar, yo les voy a hacer así muy brevemente, solamente los titulares grandes de los aportes que se sacan de ese documento. El duelo es un problema de los afectos, es algo normal y es una reacción a la pérdida. Circunscribe el duelo solo a la pérdida real del objeto. Ahí están los textos en los numerales que ustedes ven debajo, son los textos correspondientes al texto original, de donde saco yo estas observaciones. Dice, circunscripción del duelo solo a la pérdida real del objeto, es decir, él descarta de hecho lo que hoy conocemos, que en su momento veremos, y que llamamos aflicción anticipatoria o duelo preparatorio. A pesar de que el duelo trae consigo graves desviaciones de la conducta, es decir, es notablemente trastornador a todo nivel, no precisa atención, es inoportuna y exige cierto tiempo, el duelo lo considera ya en su documento como un fenómeno borderline, que de hecho el duelo, como hemos visto, como les he dicho yo, a pesar de que no es una enfermedad, tiene todas las características de una enfermedad, aportación que, digamos, sacudió un poco la literatura cuando Engel, otro autor que veremos, menciona o habla de la posibilidad de que el duelo sea considerado una enfermedad, o Parks, que habla de que sea el duelo una herida, que es a lo que más se parece a una lesión física. El duelo es un síndrome, ya habla de un fenómeno muy complejo y se vislumbra, incluso habla sobre la posibilidad por primera vez de encontrar un sustituto al objeto perdido, que aprenderemos o recordaremos, discutiremos que el sustituto no es necesariamente otra persona, sino algo que vuelva a darle ilusión a la persona por vivir, que le dé sentido de vida, que aporte a su realidad. El duelo es un estado, tiene una causa clara que la diferencia del cuadro de la melancolía y presenta ciertas
variantes. Es decir, ya Freud en su documento de 1906 nos comienza a hablar de variaciones, como se ve en el numeral 3, el duelo pesaroso, que son una variante del duelo complicado. También aporta factores que modifican la respuesta a la pérdida, ya nos habla de eso. Se intuye el apego como uno de los determinantes de la respuesta a la pérdida, apego que posteriormente es mucho más desarrollado por Bowlby y por Ainsworth, pero ya Freud nos hablaba del apego. El duelo tiene unos factores de riesgo, nunca se había tocado esto antes. El duelo muestra los mismos rasgos de la depresión, si bien, como vimos, no afecta la autoestima, no se afecta el yo, se afecta es el mundo. El proceso de recuperación de la pérdida de un ser querido es absorbente y no deja energía para otra cosa. Es decir, ya se intuye la economía del duelo, que es ese manejo que hacemos internamente de la distribución de nuestra energía de diferente origen para la recuperación. En el duelo, la mayor parte de la energía va, diciéndolo literalmente, a no enloquecer. Hace referencia a la difícil tarea, no exenta de dolor, de la aceptación de la nueva realidad. Ya veremos cómo la aceptación no es una fase del duelo, sino que es un proceso lento. Hablaremos sobre lo que es la aceptación intelectual y la aceptación emocional. El agotador proceso de recuperación del duelo, cómo consume grandes cantidades de energía. El duelo como trabajo, ya menciona aquí la palabra trabajo, que consume energía solo durante un tiempo de todo el proceso. El duelo como un trabajo real y consciente, el trabajo del duelo como proceso que absorbe, el duelo como trabajo, el duelo como trabajo interior, el duelo como trabajo variado. Ustedes saben que el trabajo del duelo es una palabra que muchos años después William Worden populariza, y casi siempre que hablamos de trabajo mencionamos a William Worden, pero el documento de Freud nos demuestra que esa palabra ya había sido utilizada por él muchísimos años antes. También nos habla las consecuencias del duelo sobre el propio mundo. Veremos cuando veamos las consecuencias de la pérdida en el entorno social, veremos cómo el duelo afecta de forma muy notable el mundo personal, compuesto por esas tres grandes esferas que les mencioné: la realidad, el sentido de vida y la personalidad. Se vislumbra ya una teoría sobre la economía del duelo, un paso más hacia la teoría sobre la economía del duelo, elementos para la construcción de una teoría económica del duelo, un aspecto que ha sido relativamente muy poco tratado, muy poco reconocido, y que es fundamental para entender el por qué una persona en duelo reciente puede estar más irritable de lo habitual, porque cualquier otra cosa que le robe energía, que debería de estar utilizada en factores de contención interna para no enloquecer por la pérdida del objeto amado, cualquier cosa que le robe esa energía de esa economía que está básicamente depositada en su proceso de contención, pues le va a dar irritabilidad, y así podemos entender, como les digo, el por qué muchas personas en duelo se sienten irritables. Concepto también freudiano. Se vislumbran las tareas del duelo, que no son solamente las tareas de William Worden, que las hizo tan famosas. Ya Freud habla de tareas del duelo, el reconocimiento de la pérdida como elemento necesario para que se dé el duelo, referencias a una de las tareas del duelo, bases de la superación del proceso a pesar de ser notablemente trastornador a todo nivel, el duelo como proceso de adaptación. De hecho, tiene todas las características. Cuando veamos el capítulo correspondiente, tiene todas las características de un trastorno adaptativo. Se establecen diferencias entre aceptación intelectual y aceptación afectiva o emocional. Miren que ya él mencionaba y hacía esta diferenciación, cosa que parece que fue olvidada por muchos autores. La aceptación de la realidad como elemento primordial para que se dé el duelo. Se menciona la importancia de la resistencia al cambio y se reconoce plenamente el fenómeno del sustituto del objeto perdido y el duelo como fenómeno dinámico y con esperanza de supervivencia. Eso está recogido en estos numerales del documento, que ustedes pueden perfectamente, pues, como les digo, leer. Antecedentes de duelo patológico, ya nos empieza a hablar de duelos patológicos. Durante el duelo, el yo no se empobrece, gran diferencia entre el duelo y la melancolía. Mientras en el duelo se empobrece el mundo,
en la melancolía lo hace el yo. Es decir, ya nos empieza a hablar de unas diferencias que, como les digo, no se habían tocado antes. El duelo como factor de riesgo de psicopatología, hoy muy reconocida, sobre todo en ideación suicida y en suicidios en adolescentes. El duelo en sí mismo y la personalidad premórbida como factores de riesgo de psicopatología, ya lo mencionaba él en este documento. Yo creo que ya se acabó. A ver, un momentito. Sí, ya estos son los aportes principales que así muy rápidamente nos ha dado Freud. Mucho de lo que conocemos hoy día ha sido, digamos, utilizado por otros autores, lamentablemente algunos desconociendo la importancia que Freud aportó al conocimiento del duelo, que como les digo es la teoría más estudiada. Marcela, si me haces el favor, pasamos a la segunda. Vamos a hablar ahora de otro autor. A este autor ahora lo llamo mi abuelito. Para mí, mi papá en el duelo es John Bowlby. Y este es mi abuelito, Erich Lindemann, otro autor espectacular que nos dejó unos aportes impresionantes en el duelo, como vamos a ir viendo. No sé qué pasará con aquí. Bueno, realizó el primer estudio sistemático de la aflicción aguda. Este documento también lo pueden bajar, el documento original, Sintomatología y manejo del duelo agudo en 1944. Él fue una de las primeras personas en los Estados Unidos que realizó un estudio científico social del duelo a raíz de un incendio que hubo en una discoteca que se llamaba Coconut Grove en Estados Unidos, y él murieron cerca de ciento y pico de personas, y él siguió a los familiares con otro psiquiatra, en este momento también muy conocido, que no me acuerdo en este momento el nombre, y él hizo el seguimiento hasta la recuperación de todos estos familiares y describió mm, eh, el duelo de una manera muy especial que contribuyó a la riqueza que tenemos hoy. Es más, esa intervención inicial que hizo él es lo que hoy conocemos como intervención en crisis, por eso a Erich Lindemann se le considera el padre de la intervención en crisis. Incluso fue el primero sujeto en señalar los síntomas de lo que hoy conocemos como el síndrome del estrés postraumático. Los modelos de intervención en crisis actuales derivan precisamente del tratamiento que hizo Erich Lindemann allá por el año 1944. Fue el primero en sugerir que el duelo tenía unas fases o etapas. Miren que estamos hablando de por allá de los años 44, hace 70 y pico de años, y fue el primero en señalar que el duelo tenía unas fases o etapas más claras que lo que le hizo Freud, y el primero en usar el término duelo anticipatorio, cosa que Freud no aceptó, pero que Lindemann sí nos lo menciona. Describió muy claramente el curso clínico del duelo, describió una de las cosas más significativas en la fase inicial del duelo que él llamó los síntomas mayores del estrés somático y que yo llamo las oleadas de angustia aguda, que como veremos en su momento son las típicas oleadas de angustia aguda que sienten las personas al principio del duelo, que son repetitivas y que se pueden desencadenar posteriormente ante situaciones especiales. La preocupación con la imagen del difunto, que puede acompañarse de un ligero sentimiento de irrealidad. Ya mencionaba Lindemann la despersonalización, desrealización que se presenta en la fase inicial del duelo. Presencia del dolor somático, nos habla de la cantidad de síntomas físicos, incluso el ya al hablar del dolor somático, pues hoy lo entendemos un poco mejor porque gracias a estudios de resonancia magnética funcional sabemos que nuestro cerebro procesa en el mismo sitio el dolor físico que el dolor emocional. Nos habla de culpa también, de la hostilidad, de la pérdida de los patrones usuales de conducta. Él también describió la asunción de síntomas o rasgos del difunto como síntomas de identificación en muchas personas, incapacidad para funcionar competentemente como ellos lo hacían previa a la muerte. Esta incapacidad para funcionar competentemente fue posteriormente descrita por otro autor llamado DiCaprio
como anulación psíquica, que es otro de los síntomas característicos de la fase inicial del duelo. La describió 6 años después, en los años 50, pero miren que ya Lindemann lo había pues mencionado. Describió 3 pasos que los sobrevivientes deben realizar en su camino hacia la recuperación, es decir, habló ya del trabajo de congoja mucho más claramente que Freud del trabajo del duelo. Aceptar la realidad, la pérdida como un hecho definido. Por eso muchos autores consideran que la aceptación es la primera fase del duelo. Luego veremos, ampliaremos un poco más ese concepto. Eh, Segundo, adaptarse a la vida sin el difunto y formar nuevas relaciones con el mundo. Esto lo cambió un poquito, lo complementó más bien, digamos, William Warden, que es un autor pues muy socorrido hoy día. Exploró también las desviaciones del duelo, caracterizándolo como lo que él llamó la congoja mórbida o anormal, o sea, el duelo patológico, describiendo 9 rasgos de reacción excesiva o distorsionada del duelo. Sin embargo, para él el duelo patológico no era muy diferente del duelo normal, sino que más bien era como una especie de forma torcida, distorsionada, exagerada del duelo normal. Lindemann es pues otro personaje maravilloso que nos dejó una riqueza impresionante y que, como les digo, lo considero yo mi abuelito. Marcela, pasamos al tercer autor, por favor. Vamos a ver si nos da tiempo de ver los 13 autores que tenemos hoy para mirar. Vamos a ver a Pollock, otro autor también importante en el mundo del duelo. Vamos a ver sus aportes principales. George Pollock. Su teoría se basa en un proceso egoadaptativo donde el deudo lucha por renovar un balance interno mientras se readapta a un entorno amenazante. Recordemos que el yo permanece intacto, pero el mundo se empobrece y se vuelve amenazante. Habla ya de unas fases mucho más caracterizadas, una fase de shock con un trastorno inicial del equilibrio del ego caracterizado por quejidos, lamentos y desmayos. Luego veremos, cuando veamos la teoría integrativa del duelo de Sanders, que esa fase inicial es todavía mucho más compleja. Aflicción propiamente dicha, se crea un dolor psíquico explicado por la hipótesis del edema, que es como una especie de abultamiento del ego por la excitación secundaria y la incapacidad para descargar la energía debido a la pérdida del objeto, que es la resistencia que hablaba Freud, y la hipótesis de la abulsión o empobrecimiento del ego. Cuando esto sucede, el único camino es aislarse, retirarse y conservar la energía. La aflicción propiamente dicha tiene muchas más características que las que describió este autor en su momento. Separación, renuncia al difunto. Sin embargo, si el deudo continúa manteniendo una introyección con el difunto, eh, la resolución del duelo puede verse aplazada, es decir, ya nos aporta un poquito más de conocimiento. Y nos habla de una fase crónica, nos habla de una fase aguda y una fase crónica, que no lo habían hecho antes. Como veremos, la fase aguda hoy día la contemplamos con las 3 primeras fases del duelo y la fase crónica con las 2 últimas fases. Es un proceso de adaptación sin la persona amada en el cual se intenta mantener la fidelidad del equilibrio psíquico interno. Sin embargo, debido a que el deudo encara varias pérdidas secundarias, que esto es otro aporte fundamental que nos hace este autor, como resultado de la muerte, nuevos duelos son agregados, pudiendo sobrecargar al duelo y hacer la reparación más difícil. Este autor, al mencionar esto, nos hace ver algo que vemos en la consulta diaria y que realmente, en mi experiencia, los duelos no son únicos, sino son duelos en general múltiples, es decir, uno no pierde una sola persona, sino que debido a que las personas cumplen muchos roles, se pierden muchas cosas al mismo tiempo. No solamente se pierde al sujeto físicamente, sino que hay muchas otras cosas que se pierden, además del grupo social, por ejemplo, cuando se pierde una pareja, se pierden cosas materiales, se pierden muchísimas cosas. Bien, pasemos al cuarto autor, por favor, Marcela. Qué pena ir tan rapidito, pero el tiempo no es que sea mucho, sin embargo, en el documento lo tienen ustedes de una manera mucho más amplia. Vamos a ver otro personaje supremamente importante, que es Sullivan. Este autor también nos dejó un gran enriquecimiento
del duelo en el documento está mucho más amplio, desarrolla la teoría del duelo basado en el concepto interpersonal de las relaciones. Con este autor se dio la primera aproximación a la dimensión social del duelo, que es un aspecto fundamental en el proceso de recuperación. Este hombre hizo muchas cosas por el duelo. Perdón. La aflicción ofrece al superviviente la oportunidad de liberarse de sus relaciones de apego con el difunto que amenazan con el mantenimiento de la ilusión de un amor eterno. Ustedes saben que al principio hay una idealización en general del objeto amado y tenemos que recordar que la persona tiene que hacer un duelo por una persona real y no por una persona idealizada. Parte del trabajo del duelo, del trabajo biográfico que le ayudamos a la persona a hacer en la consulta, que nos haga la biografía, es precisamente para que se dé cuenta que ese sujeto tenía sus cosas buenas y sus cosas malas para que se aflija por una persona real. Al repetirse y una otra vez el reconocimiento de la muerte, se oblitera el objeto de la obsesión, es decir, se neutraliza la tendencia a apegarse a la persona perdida y se refuerza el reconocimiento de la realidad. Esto, en una palabra, es lo que nosotros conocemos hoy día, esta repetición obsesiva, eh, es lo que conocemos como pensamientos obsesivos en la fase inicial del duelo, que nos ayuda a la aceptación intelectual inicial. Así, de forma gradual, las asociaciones con el difunto son borradas. Cuando las relaciones con el fallecido se basaron en un patrón complejo y neurótico en relaciones ambivalentes, donde el sistema de seguridad estaba basado en la inversión en el otro, aquí ya nos habla de lo que posteriormente Bowlby trabaja y Ainsworth trabajan de una manera más clara, es apegos complejos donde la base segura está depositada en el otro y no en sí mismo. La amenaza a la pérdida de este sistema obliga a la persona hacia un estado de gran ansiedad, básicamente ansiedad de separación, y la congoja, o sea, el duelo puede llegar a ser una forma de vida que es usada por muchas personas, lo que en algunos llaman ganancia secundaria para el mantenimiento de la seguridad. La verdad es que en mi experiencia no he encontrado mucha ganancia secundaria. Como veremos cuando veamos el tema de los niños, ayer que veía yo un niño que me decía, pues hablando con la psicóloga del colegio del niño, de que el niño a veces usaba como excusa su duelo para no hacer ciertas cosas. Veremos el síndrome del niño bueno y el síndrome del niño malo y el síndrome del niño payaso y el síndrome del niño matón, que tiene su particularidad y que muchas veces este llamado de atención esconde detrás, en este caso de este niño, que los profesores consideraban que eso era una excusa, era más bien un llamado de atención porque el niño está bastante solo en su duelo. Pero bueno, ya hablaremos de duelo infantil en su momento. Estos son también aportes grandes, en el documento verán muchos más aportes de Sullivan. Pasemos, Marcela, por favor, al número 5. Engel es otro personaje muy especial porque levantó una gran polémica, este hombre levantó una gran polémica en el duelo, como vamos a ver. En el año 1964 levanta la polémica con la posibilidad de considerar al duelo como una enfermedad. Y él lo decía de esta manera: el duelo debe ser considerado una enfermedad, puesto que desde el punto de vista de que lo patológico se refiere a un cambio de estado y no al hecho de la respuesta. Eso levantó pues en su momento pues tremenda polémica. E incluso hoy día pues se ha complicado muchísimo, mirando pues por mencionar algo los criterios del DSM-5, cómo han recortado la expresión a unos 15 días y se habla, incluso cuando se habla de trastornos adaptativos, se menciona la pérdida de un ser querido. Sin embargo, no lo consideramos una enfermedad por el temor básicamente a que se medicalice el duelo. Sin embargo, ya de hecho se está medicalizando. Yo a muchas personas les pregunto cuando les hago una historia clínica, ¿qué es el propósito que hagamos? Esa es una de las tareas para ver los datos que recogemos y cómo podemos ir complementando nuestra historia clínica o incluso conservar la nuestra si nos parece apropiada.
les hago una historia farmacológica, qué medicamentos toma. Yo recuerdo una señora que no se me olvida nunca, que le pregunté qué estaba tomando y me dijo fluoxetina por la mañana y trazodona por la noche. Y le dije, ¿y por qué estás tomando eso? Ah, porque yo fui donde el médico y el médico me dijo que con eso trataba a todas las viudas. Y como yo soy viuda, pues me mandó eso. De verdad que se está medicando mucho el duelo. También en parte hay que reconocer que vivimos en una sociedad algófoba que no tiene, que le tiene miedo al dolor y que no quiere sentir este dolor tan inmenso que produce la pérdida. Pero hay que tener cuidado, como veremos en su momento, que el dolor que nos produce la pérdida realmente produce neuroplasticidad, hace que busquemos recursos internos donde nunca habíamos buscado y hace que retomemos recursos externos que teníamos un poco abandonados. Es decir, que ese dolor tiene su propósito. Este autor Engel contribuye de forma notable a la literatura del duelo con su interpretación de la aflicción desde el punto de vista de dos modelos biológicos primarios de respuesta al peligro y asociados con la pérdida del objeto. Y él nos habla de que el sistema nervioso central está organizado mediante dos patrones opuestos de respuesta. La reacción de lucha y huida, considerada como el fundamento biológico de la ansiedad y que tiene como propósito preparar al organismo para un esfuerzo físico vigoroso y protegerle contra el trauma físico. De hecho, cuando veamos la respuesta duelo y enfermedad, miraremos los tres ejes, el eje neural, el eje neuroendocrino y el eje endocrino, que son disparados como respuesta a esta reacción de lucha y huida, que es una respuesta primaria, porque recordemos que la respuesta de estrés no ha evolucionado en los seres humanos como sí lo han hecho otras funciones y seguimos respondiendo con esta misma respuesta ante situaciones estresantes. Miraremos el efecto que tiene el eje neural, por anticiparme un poco, cómo se dispara el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso periférico. Y el otro modelo es el sistema de conservación retirada, que es considerado el fundamento biológico de la depresión y el aislamiento. Este sería un estado adaptativo que se favorece el reposo del organismo físicamente enfermo, más bien diríamos físicamente agotado, que se corresponde muy claramente, como veremos luego, con la fase 4 del duelo, permitiendo la subsecuente recuperación y supervivencia. Estos son unos aportes notables pues de nuestro amigo Engel. Y divide, como veamos ahí, no las vamos a ver todas, divide el duelo en 6 estados o fases: una fase de shock e incredulidad, una fase de desarrollo de conciencia de pérdida, una fase de restitución, resolución de la pérdida, idealización y resultado. O sea, cada autor pues pone sus fases. Hay un autor que tuve la suerte de conocer en México, eh, Robert Nightmayer, pues que quita las fases y pues habla de otra cosa, pero también en el fondo casi todos hablamos de las fases porque el modelo de aproximación en fases, que aunque ha sido muy criticado, yo pienso que ha sido más bien malentendido. Luego cuando nos toque el tema miraremos más ampliamente el por qué pasa eso. Con Engel y posteriormente con Parks se afianza la teoría biológica del duelo, que ustedes saben que hoy lo biológico y ya casi que lo genético está predominando mucho en nuestro mundo. Pasemos al número 6, Marcela, por favor. Vamos a mirar ahora a Otto Fenichel, otro autor que nos aporta también mucho enriquecimiento a la literatura del duelo. Otro personaje también muy conflictivo, pero en su momento, en su época, le tocó muy duro. Establece dos puntos críticos. La introyección ambivalente en el duelo es una respuesta adaptativa. Es decir, siempre hay esa ambivalencia en el duelo. Recordemos que todos matamos a nuestro papá y a nuestra mamá más de una vez en la infancia, en nuestro pensamiento mágico que cuando veamos el duelo en la infancia es bastante poderoso y que todavía pues algunos adultos conservan o conservamos en mayor o menor intensidad. Y también nos aporta otro punto crítico y es el hecho de que la culpa siempre estará presente en algún grado en toda aflicción. Lo que no nos señaló él y que veremos en su momento es que hay dos, yo en general manejo dos tipos de culpas. Una autora española también muy buena que se llama Alba Payás maneja 4 tipos de culpas. Yo manejo dos en particular, que son la culpa racional y la culpa irracional, que veremos pues
en su momento. El duelo, pues según entonces Fenichel, se caracteriza por una introyección ambivalente del objeto perdido, la continuación de sentimientos hacia lo internalizado que previamente habían sido dirigidos contra el objeto y la participación de sentimientos de culpa a todo lo largo del proceso. Así este autor divide la congoja o duelo en dos pasos. Bueno, hablando de congoja, congoja es duelo en general, duelo es estado de pérdida, aflicción son los sentimientos que se presentan, sentimientos, síntomas y signos que se presentan durante el duelo, y el luto pues son los rituales, digo, para que nos aclaremos con esos tres términos. Entonces divide el duelo en dos pasos: establecimiento de una introyección, llevar el difunto dentro de uno mismo. De hecho, eso es lo que se hace en el proceso del duelo, porque mientras está en las fases iniciales del duelo, la persona está por aquí, está por todas partes, está en diferentes lugares, y lo que hace la persona, y que vamos a ayudarle a la persona, es que coja todo lo que hay afuera y lo lleve hacia adentro. Y finalmente hay una liberación del objeto internalizado, es decir, hay una disolución de lo que es el apego. La persona logra diferenciar, y es una tarea que también nosotros hacemos para ayudarle a las personas a que diferencie lo que es amor de apego, para que ese objeto internalizado pueda ser liberado de las uniones de apego y solo quede el amor que se siente por esa persona. La introyección actuaría como un amortiguador para preservar la relación mientras el proceso de renuncia al objeto perdido pues tiene lugar. Si esta es ambivalente, puede inmovilizar al deudo y tener consecuencias graves, como un secreto deseo de que la otra persona muera. Recuerden que eso lo mencionamos, de que todos matamos más de una vez a nuestro papá o a nuestra mamá en la infancia. Cuanto mayor sea la relación amor-odio con el difunto, mayor será el autorreproche y mayor será la aflicción. De hecho, recordemos que los duelos, las reacciones ambivalentes, las emociones o los sentimientos ambivalentes son un factor de riesgo de duelo complicado, y uno de los duelos, de hecho, más complicados son precisamente los duelos ambiguos que veremos en su momento. A pesar de ello, el odio es finalmente resuelto y se torna en sentimientos positivos hacia el difunto. Hay que recordar también que el enojo y la culpa son dos de las emociones más ligadas a duelos tremendamente complicados o difíciles de resolverse. Y a ver qué dice el chat. Antes de pasar a la siguiente presentación, hacemos el primer corte. Entonces hacemos un corte en este momento. Bueno, Bien, pues doctor, estamos siguiendo su conferencia atentamente. Cuántos aportes tiene la ciencia, ¿no? Y que son el fundamento de toda esta cultura que queremos ir generando y que puede ayudarnos a tener un mejor abordaje de la problemática de las personas que se acercan a nosotros pidiendo ayuda y pidiendo comprensión también de lo que están viviendo y sintiendo. muy bien. Para todos los alumnos, una oportunidad para hacerle las preguntas al doctor de lo que hemos escuchado, o el mismo doctor puede generar sus preguntas con los alumnos para ver qué tan atentos han estado. Vamos a darle unos minuticos a ver si alguien se anima a preguntar algo. De estos llevamos 5 autores que en la práctica diaria, pues ustedes seguramente habrán observado mucho de lo que ellos escribieron. Está escribiendo María Eugenia. Vamos a esperar que nos escribe María Eugenia. Acuérdense que yo estoy en Colombia, aquí tomamos mucho café. Y del bueno. Buen café, padre, ¿verdad? Así es, doctor. Vamos a ver qué nos escribe María Eugenia. Dice, me pregunto sobre la incidencia en el proceso del duelo del entorno afectivo o de la falta del mismo. Estudié gerontología y me ha sorprendido la incidencia de la red social en la calidad de vida física y mental. Mira, aunque nos adelantemos un poco, María Eugenia, para nosotros recuperarnos utilizamos dos tipos de recursos, básicamente. Lo que llamamos los recursos internos,
que provienen, digamos, del yo, de nosotros, de nuestra edad, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de experiencias previas con la muerte, de nuestra espiritualidad, de nuestra religiosidad, si le queremos llamar, es generalmente donde acudimos, pero también están los recursos externos, que son las otras personas que nos rodean, los grupos a los que pertenecemos, fundamentalmente el grupo familiar y posteriormente los grupos sociales que tiene la gente, pues el grupo de amigas que se graduaron de la prepa o del colegio, las que se graduaron de la universidad, el grupo de gastronomía, que el grupo de juego, etcétera, etcétera, y cuando se cuenta con ello, pues el grupo de duelo. Sabemos que los mejores resultados se obtienen cuando las personas utilizan ambos tipos de recursos. Y también sabemos cuando veamos el duelo en la infancia que los niños, al carecer de suficientes recursos internos para hacerlo ellos solos, dependen básicamente de su entorno afectivo, de sus recursos externos. De ahí la importancia del que aprendamos sobre el duelo infantil y que yo llevo haciendo muchos simposios aquí en este país y que trabajamos con varios colegios enseñando sobre lo que es el duelo en la infancia, porque nosotros somos sus recursos externos, somos su entorno que le rodea y es fundamental para el proceso de recuperación. Sigue escribiendo María Eugenia. Marta Alicia está escribiendo. Gracias, María Eugenia. Dice Marta Alicia, de acuerdo a los autores que ha mencionado, el duelo conceptualizado según el autor siempre se ha manifestado. Los manejos han cambiado. ¿Cómo considera que hoy es el manejo? Pues mira, hoy día mm, eso depende, mira, a ver, yo te explico. Tenemos un problema grave en esto del duelo. Y es lo que yo llamo y vengo manejando hace un tiempo como la babelización del duelo. Es decir, parece una torre de Babel. Estamos hablando de lenguajes diferentes. Porque cada uno de nosotros pues ve las cosas de diferente manera. Por eso yo considero, Marta Alicia, es mi opinión personal, cada uno de ustedes y cada uno de ustedes tiene su propia visión. Nosotros le vamos a compartir en el curso, tenemos una visión holística, es decir, una visión ecléctica de lo que es el proceso del duelo. Cada autor tiene cosas buenas y lo que vamos a coger es de cada uno de ellos y de cada aproximación lo mejor para nuestro paciente, porque lo que realmente importa en el fondo es que nuestro paciente se recupere de su dolor. Dice, no sé el nombre porque está M. Pedrini. María José. ¿Cómo podría colaborarse con un niño en proceso de duelo? ¿Qué sucede con personas adultas cuando no han recibido ayuda en proceso de duelo en la infancia, como fallecimiento de su madre? Bueno, María José, tocas un tema que vamos a tratar más adelante muy complejo. Ya hablaremos del niño, no te preocupes que el tema lo vamos a tratar extensamente. Vamos a aprender mucho sobre cómo ayudarle a los niños, cómo identificar. Vamos a ver un montón de cosas que podemos hacer con ellos. La verdad es que es más fácil y sé que hay personas de una fundación que trabajan con niños, es más fácil, en mi opinión. No sé si ellos la comparten, es más fácil trabajar con niños que con adultos porque los niños son más limpios, no tienen tantos prejuicios. ¿Y qué sucede con personas adultas que no han recibido ayuda en la infancia como consecuencia del fallecimiento de una madre? Pues recordemos que una pérdida afectiva mayor, en particular la pérdida de un cuidador primario, se relaciona mucho con procesos muy complejos en la adolescencia, no solamente con suicidios e ideación suicida, sino con abuso de sustancias, con promiscuidad, con actos delincuenciales, con un montón de problemas graves. Básicamente por la que yo les digo, si los adultos que rodeamos al niño no conocemos mucho del duelo, sus recursos internos son insuficientes y las consecuencias pueden realmente ser bastante desastrosas. Hay otra persona que también está, Palomé, que me parece que estaba escribiendo. María Eugenia está otra vez escribiendo. Si le parece, después de esta intervención, doctor, continuamos con la exposición. Vale.
en los Les libros. recuerdo a todos que es importante que sigan, también que escriban sus preguntas, que si no las podemos escuchar las respuestas en este espacio, las podemos colocar en el foro para que el doctor después pueda hacer su comentario. Sí, yo les recuerdo, gracias padre, que yo estoy para el tiempo que ustedes quieran. Pues el chat lo tenemos los viernes, pero el foro está permanentemente abierto. Yo estoy constantemente metiéndome todos los días y en la medida en que puedo les resuelvo cualquier duda. No se queden con ninguna duda porque la idea, vuelvo y repito, es que aprendamos todos y aclaremos muchas cosas. ¿Qué costos puede tener para un niño no hablar del desaparecido en la adultez? Pues mira, María Eugenia, un fenómeno descrito por una eh, psicóloga americana muy especializada en duelo infantil que yo no sé cómo fue que me hice amigo de ella, hace muchos años, hasta me regaló sus libros, que se llama bloques congelados de tiempo. Los bloques congelados de tiempo es cuando un niño se enfrenta a una situación demasiado angustiante y considera que no tiene elementos para enfrentarse a ella, entonces lo que hace es congelar literalmente la situación, congela las imágenes, los colores, los olores, las emociones, las sensaciones y lo guarda mentalmente en algún espacio de su mente, de su corazón, si podemos decirlo así. ¿Cuál es el costo? Altísimo, porque para mantenerlo congelado tiene que estar constantemente vigilado que eso no se vaya a descongelar y generalmente cualquier hecho en un futuro lo puede descongelar, generalmente manifestándose con una depresión bastante severa o cualquier otra enfermedad grave. Recibimos a Palomé que ya continuamos, ¿no, padre? Que ya le está escribiendo. No sé si es un hombre o una mujer, debe ser una chica. Mi pregunta tiene que ver con un duelo reciente por el fallecimiento de la pareja. Fue algo trágico. De momento, de un momento para otro por un accidente. Esta persona tiene 4 hijos y quisiera saber si es normal que tenga sentimientos relacionados con quitarse de la vida. Dayana, qué pena contigo, Dayana. Mira, los pensamientos de muerte, fantasías de suicidio son muy comunes en la fase inicial del duelo. Hay una diferencia sutil en lo que es un suicida a tener pensamientos de muerte en el duelo. Los pensamientos de muerte en el duelo obedecen básicamente a dos principios. Primero, a no querer seguir sintiendo tanto dolor, que eso lo comparte con un suicida normal, pero en el duelo se asocian también con un deseo de estar con el otro, con los otros, con el fallecido. Entonces, sí son muy frecuentes, la mayoría de las veces con el solo hecho de tú permitirle al paciente que los exprese y normalizar, si no hay factores de riesgo, si es una persona que tiene un cuadro depresivo con ideación suicida previa o que está medicado, sí sería bueno que lo remitieras al psiquiatra para reforzar un poco lo que es la medicación, etcétera, etcétera, pero son muy frecuentes en el duelo. Bien, entonces continuamos con el siguiente autor. No sé si es el sexto. Séptimo. Este es otro hombre, yo tengo la suerte también de contar con un libro de él. Es otro de los grandes, uno de los más grandes en el duelo. Colin Murray Parks, hasta donde sé, no estaba muerto hasta donde yo trabajé esto, pero no sé si el hombre ya murió porque ya está pues muy mayor. Pero es un hombre que hizo unos aportes al duelo casi tan importantes como los que hizo Freud y como los que hizo John Bowlby. El duelo se asemeja, este fue el que levantó otro Polvareda, el duelo se asemeja a un trauma físico más que cualquier otro tipo de enfermedad. Genera de hecho una cicatriz o lo que yo llamo un tatuaje emocional. El duelo como un estresante mayor que tiene profundas implicaciones en la salud. Luego veremos cómo no solamente es una activación del eje neural que implica una activación del sistema nervioso simpático y periférico que luego les explicaré qué produce, sino una activación del eje neuroendocrino que es básicamente aumento en la producción de adrenalina y noradrenalina, que es la responsable básicamente del aumento en la mortalidad que se presenta en el duelo. Y finalmente
después una producción de muchas hormonas, pero básicamente cortisol. El superviviente se encuentra en un estado de enorme excitación durante mucho tiempo, que en ocasiones se aproxima al pánico, una oleada de angustia aguda. Miren, un paciente con una oleada de angustia aguda, sobre todo al principio del duelo, es muy frecuente que lo lleven a urgencias porque las manifestaciones son muy semejantes y salga desafortunadamente con el rótulo de trastorno de pánico, trastorno de ansiedad con crisis de pánico y salga medicado. Se parece muchísimo a ello. Las diferencias individuales hacen que las respuestas a la pérdida sean algunas veces estresor específicas y sujeto específicas. Miren qué bonita diferencia nos aporta Parks. Estresor específicas, o sea, dependiendo, ustedes saben que la respuesta ante una muerte súbita y ante una muerte anticipada es diferenciada, no que sea más o menos dolorosa, como veremos en su momento, sino que el estado de shock emocional es diferente, es más profundo en las muertes súbitas que en las muertes anticipadas, donde ha habido o suele haber aflicción anticipatoria. Y sujeto específicas, pues hay personas predispuestas al estrés, dependiendo un poco de esa valoración inicial que se hace con esas dos preguntas de qué tan estresante es esto para mí y con qué recursos cuento para defenderme. En ambos casos, la situación de pérdida amenaza la seguridad del individuo y se activa lo que había dicho Engel, el sistema de lucha y huida. Esta alarma es la respuesta inicial característica para el superviviente cuando una persona emocionalmente significativa de su entorno ha muerto. Ah, Es un estado de alarma. El organismo, por eso, cuando el organismo entra en estado de alarma, lo primero que se produce, una vez hecha esta valoración que les digo de qué tan estresante es esto para mí, con qué recursos cuento, pues ante la pérdida de un ser querido no es que cuente con muchos recursos, entonces se dispara la alarma y se activa inmediatamente el eje neural que dura, aunque me anticipe un poco, unos 20 minutos. El organismo no aguanta más eso que unos 20 minutos y el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión sanguínea para llevar más sangre a todo el sistema y el sistema nervioso simpático contrae la musculatura, sobre todo los músculos de aquí del cuello, porque el centro de control está aquí en los ojos, entonces la cabeza se fija, por eso se dan cuenta ustedes que cuando uno está estresado, pues uno de los sitios que más duele es el cuello. Pero bueno, ya tendremos tiempo de leerlo o de hablarlo más extensamente. La resistencia al cambio, que afirmaba Freud, la renuencia a ceder posesiones, personas, estatus, expectativas, sería la base del duelo. Perspectiva que recuerda el modelo psicodinámico propuesto por Freud. Es algo que retoma Parks. Las respuestas aprendidas en pérdidas pasadas influencian la respuesta a pérdidas futuras. Esto es bellísimo el aporte que nos hace Parks. Respuestas aprendidas en pérdidas pasadas influencian la respuesta a pérdidas futuras. Esa es la base de una figura que yo manejo en el duelo que se llama la caja de Pandora. Es decir, cuando perdemos algo siempre nos acordamos de pérdidas anteriores. Y esas pérdidas mal resueltas van a influir notablemente en las pérdidas futuras. Y como la tendencia que tenemos las personas es a repetir nuestras estrategias de afrontamiento, sean efectivas o no sean tan efectivas, pues vamos a generar problemas. El proceso de reordenar nuestras suposiciones y creencias del mundo para adoptar un nuevo marco de cambios será el proceso del duelo. Ahí nos está hablando de lo que es el trabajo. Reconstrucción. Él dio los primeros pasos en la teoría en la teoría constructivista del duelo, del que hoy Neymar pues es como el principal exponente. Reordenar nuestras suposiciones y creencias del mundo para adoptar un nuevo marco de cambios. Eso es la base de la teoría constructivista, como les digo, que está, y de la que yo soy pues un seguidor. Describe cuatro fases del duelo y establece que cada uno de estos estados presenta ciertas cualidades del proceso de la aflicción que, más que fijas e inalterables, involucran una sucesión de cuadros clínicos que se solapan y reemplazan unos con otros. Esto es bellísimo porque las fases del duelo no son aisladas como escalones, sino que se entremezclan. Yo en su momento les mostraré una figura que tengo yo que nos ilustra muy claramente lo que es este fenómeno en particular, pero esto lo dice él de una manera muy hermosa. La vulnerabilidad individual es especialmente notable
en cuanto a la intensidad de su efecto y duración en el duelo, porque hay personas, como vimos, que son tanto predispuestas al duelo. La fase 1 la llama el del aturdimiento, no nos vamos pues a extender mucho en ello. Aturdimiento, la fase 2 es la de búsqueda y anhelo. El fenómeno de búsqueda es muy frecuente en el duelo, con lo mismo que el fenómeno de espera, ya lo miraremos en su momento, pero aporta aquí un punto importante que son los pangs, que son las punzadas, que es lo mismo que describió Lindemann, episodios de dolor psicológico y ansiedad grave semejantes a las oleadas descritas por Lindemann, solo que Parks las llama pangs o punzadas. Fase depresiva, miraremos que esta fase depresiva es muy fácil a lo que yo llamo la fase 3 del duelo, que es la fase de conservación o aislamiento, que lo miraremos pues en su momento, y una fase de recuperación, que es la última de las fases del duelo. Con Parks y posteriormente con Sanders, que es mi mamá, en el duelo se da el primer paso en una comprensión integrativa, el modelo integrativo y ecléctico del duelo, que es mi postura actual. Marcela, pasamos a la 8, por favor. Doctor, ¿se puede acercar un poquito más el micrófono? Así es que Ahí está, gracias. casi que me lo Gracias. como. Ahí está bien, gracias. Bueno, vamos a ver a mi papá. Mi papá está más extensamente tratado en el documento porque los aportes de Bowlby son enormes. En estos días, el 2 de septiembre fue el aniversario de el 26, me parece que fue el aniversario 23 o 26 de su fallecimiento. Utilizó una combinación de las teorías del apego y del proceso de información humana para construir la teoría interpersonal del duelo. Consideró la formación de las uniones de apego, es decir, los enlaces afectivos que se crean con las figuras familiares o de intimidad en la infancia, como instintivas, y las consecuencias psicosociales de su ruptura expresadas en los síntomas de la aflicción. Consideró los síntomas de la aflicción como un reflejo inicial de protesta, seguido por un comportamiento de búsqueda en un intento de recuperar el objeto perdido, desesperación y desorganización ante el fracaso de los intentos y finalmente resolución y reorganización mediante la formación de nuevas uniones. Para Bowlby el duelo consta de 4 fases: entumecimiento o aturdimiento, añoranza y búsqueda, desorganización y desesperación y reorganización. La verdad es que el modelo integrativo también ocupa cosas de Bowlby. Mientras que el deudo puede soportar fuertes emociones, debe al mismo tiempo tratar con las interminables preguntas del cómo y el porqué de la pérdida, que hoy se transfieren a lo que es el porqué y el famoso para qué. El porqué sí tiene una respuesta, lo que pasa es que no es inmediata, más adelante, como veremos. Yo hago un ejercicio con las personas y cojo un libro cualquiera a esas personas que se están haciendo tantas preguntas y le digo, mira, léeme lo que es la respuesta al por qué, y les pongo delante de la cara el libro y dice, no, yo no lo veo porque está muy cerquita. Pues le digo, pues tu familiar acaba de morir, es como si pretendieras leer esto, encontrar una pregunta cuando tienes el fallecimiento tan cerca de ti. Espérate que habrá cierta distancia psicológica, espiritual, emocional, cronológica, para encontrar respuestas. Existe la necesidad de una redefinición de sí mismo. Aquí nos habla otra vez de la reconstrucción. Nuevas habilidades deben ser adquiridas y las viejas descartadas. Aquí nos habla Bowlby también de cómo la muerte de lo amado es una crisis de conceptos, incluyendo conceptos religiosos. Yo no soy partidario de una crisis de fe. Yo no veo crisis de fe en el fallecimiento, veo crisis de conceptos, que eso es otra cosa un poco diferente. Uno de los principales aportes de Bowlby es el haber dado la base biológica a la respuesta al duelo y, por supuesto, lo que es la teoría del apego. Ya, como les digo en el documento, está mucho más ampliamente expuesto. La búsqueda y el llanto como mecanismos adaptativos a la pérdida, que actúa de forma automática e intrínseca en un intento de recuperar la figura de apego perdida. Eso no es sino mirar, por ejemplo, un bebé que está muy contento con su chupón o chupo, no sé cómo le dirán ustedes en sus países, que se lo quitamos bruscamente. Inicialmente hay llanto. El llanto tiene el propósito de
recuperar el objeto perdido. Como no se recupera el objeto perdido, entonces se enoja y finalmente el enojo también busca la recuperación del objeto perdido y como lo vuelve, pues termina desapegándose, que son las fases pues descritas típicas de John Bowlby. El documento está mucho más ampliamente intenso, incluso pues es tanto que lo considero mi papá que el instituto que yo dirijo pues le puse el nombre en honor a él, Instituto John Bowlby. Marcela, pasamos al 9, por favor. Vamos a ver a otra gran mujer, alumna, compañera, subalterna de Bowlby, Marie de Salter-Ainsworth, que coge el apellido del esposo. Esta es una mujer maravillosa que describió un experimento que seguramente algunos conocen, que es la situación del extraño. Es considerada con John Bowlby como los grandes pioneros en el desarrollo de la teoría del apego. Ella no es tan conocida, es mucho más conocido Bowlby, pero ella hizo unas maravillas en el duelo. Diseñó una situación experimental para examinar bajo condiciones de alto estrés el equilibrio entre las conductas de apego y de exploración, es decir, para observar los modelos internos activos en acción que Bowlby describe muy claramente. Esa situación del extraño, procedimiento de la situación extraña, es un experimento supremamente interesante para los que ya lo conocen. Para los que no, les recuerdo que lo que hizo ella fue en una habitación, puso 2 sillas y una caja de juguetes y pasaron muchas mamás con bebés pequeños que gateaban y observaba cómo era el comportamiento de los niños en esa situación. Se sentaba la mamá con el bebé y se observaba lo que hacían. Algunos bebés se quedaban con la mamá pegados, otros pedían bajarse al suelo, otros miraban a la mamá y miraban los juguetes, otros iban directamente a explorar los juguetes, luego entraba una persona extraña y observaban cómo algunos se escondían detrás de la mamá o se ponían a llorar, otros interactuaban con el extraño, otros, en fin. Así fueron muchos pasos de ese experimento, que es un experimento supremamente hermoso y gracias a ese experimento pues logramos descubrir muchas cosas. La conducta afectiva se pone de manifiesto con toda claridad a los 6 meses de vida, como lo demuestra no solo el llanto del niño cuando la madre sale de la habitación, sino el modelo en que la saluda cuando regresa, lleno de sonrisas, con los brazos en alto y dando gritos de placer. Ainsworth describió los 12 tipos de conductas registradas en los bebés durante todo este experimento en el primer año de vida, que ustedes lo ven ahí descritos. Y quizá el que es más destacable es el numeral 11 que ustedes ven que está resaltado y es el empleo de la madre como base exploratoria. De ahí y del trabajo conjunto con Bowlby sale, digamos que el centro de la teoría del apego es lo que hoy llamamos la base segura. Ainsworth califica como lleno de seguridad al niño de 1 año que explora con bastante libertad en una situación extraña, utilizando a su madre como base segura, que sabe dónde se halla su madre durante su ausencia y que la saluda a su regreso. Ainsworth y otros investigadores denominaron el fenómeno de base segura a esta interacción entre el niño y su cuidador y lo postularon, como les dije, la teoría central, el centro de la teoría del apego. Yo utilizo una modificación de la base segura para los niños y adultos, que es el sitio seguro, que en su momento ya les explicaré con más claridad. Ellos clarificaron la respuesta de los niños en este tipo: apego, el niño permanece pegado a la madre o escondido detrás de ella cuando entra el extraño; miedo y recelo, llora o se retrae ante la persona extraña, rechaza el juguete que se le ofrece; conducta exploratoria, que muestra interés por el objeto que le ofrece el desconocido; y conducta participativa, el niño busca la relación con el extraño. Entonces miren que hay distintos tipos de manifestaciones en los niños y eso permitió describir los tipos de apego. En base a esos hallazgos se describieron inicialmente 3 tipos de apego, posteriormente se le sumó un cuarto: niños de apego seguro, niños de apego inseguro evitativo, niños de apego inseguro ambivalente, y el que se añadió posteriormente fue niños de apego inseguro desorganizado o desorientado, que es una mezcla como de los 2 anteriores. Pasemos al 10º. Marcela, gracias.
Kim Bartolomeu también hace su aporte breve. Ella está todavía, creo que está viva todavía porque creo que es bastante joven, tendrá como unos 60 años. También hace sus aportes muy breves, plantea nuevas formas de medir los patrones de apego romántico en los adultos. En los años 90 propuso una conceptualización mucho más elaborada de lo que se ha dado en llamar orientaciones, patrones o estilos de apego. Ella aporta ese concepto de lo que son los estilos de apego. A partir de los reiterados intentos de crear escalas para evaluar esos constructos, arribó a la conclusión de que existen dos dimensiones mayores subyacentes a las mediciones del apego en el adulto: la ansiedad frente al abandono o el amor insuficiente y la evitación de la intimidad y de la expresión emocional. Relaciona los trabajos de Ainsworth con las representaciones del sí mismo y del otro. Entonces habla de dos modelos: el modelo de sí mismo positivo, un sí mismo merecedor de amor y atención, versus uno negativo, un sí mismo no merecedor, muy relacionado con la postura ambivalente que nos mencionaba Pollock en su momento, y modelo de otros positivo, los otros son vistos como disponibles y protectores, versus negativo, los otros son poco confiables o rechazantes. Pasemos a la número 11, por favor, Marcela. Ya vamos a tener. Sanders es mi mamá. Es una mujer muy especial que también hizo un trabajo muy parecido al de, al de Lindemann tras el incendio de una discoteca, el estudio de Tampa, y de ahí sacó el modelo integrativo, que es el modelo que yo sigo hace muchos años. Pues al cabo de los años pues he ido complementando un poco lo que ha sido el trabajo de ella. Es la autora de la teoría integrativa del duelo. Utiliza como base las teorías de los autores precedentes para su investigación propia, que es el estudio de Tampa. El elemento central de esta teoría es el hecho de que cada fuerza psicológica que opera durante el duelo también tiene un fundamento biológico que determina el bienestar físico del individuo. Tiene en cuenta factores de la personalidad, que son los moderadores internos, que yo llamo recursos internos, y los moderadores externos, que yo llamo los recursos externos. Aporta el concepto de motivación, esto es lo que hace que el deudo se mueva de una fase a la otra a pesar de lo doloroso que es el asunto. Como otros autores, divide la aflicción en varias fases, cada una de ellas pues con sus respuestas, y que son unas fases que veremos y complementaremos pues en su momento. Sanders ve el duelo como un estado de progresión hacia la resolución y homeostasis, como adaptativo más que debilitativo, como crecimiento más que como regresión. El continuum, o sea, lo que es el marco del duelo, varía desde mucho, muy largo, hasta poco, muy corto. Ya sabemos que eso depende fundamentalmente del nivel de apego que se tenía por el objeto perdido y de todos los factores que determinan la respuesta al duelo, que veremos en su momento. La decisión de sobrevivir no es, sin embargo, el final de ese proceso. Solo cuando la persona ha alcanzado un nuevo nivel de funcionamiento, incorporando todos esos cambios necesarios, puede decirse que ya está recuperado. Ella sí aporta también un concepto integrativo en cuanto a la duración del duelo, que puede durar tanto como 3 o 4 años. Habrá gente que tarde menos tiempo, habrá gente que necesite esos 3 o 4 años, o habrá personas incluso que requieran más tiempo porque habrá muchos factores que compliquen el proceso o crisis concurrentes. Las 5 fases descritas por Sanders son muy particulares y nos permiten una orientación muy clara, y son muy flexibles, y nos da una comprensión mucho más integral de lo que es el proceso del duelo. Pasemos al siguiente, no sé si es el último, yo creo que son 11 nomás. Me parece que fue el último, doctor. No hay más. Finalizamos ya. Pregunta los estudiantes, vuelvo y les recuerdo que todo el material ya está más despacio y más ampliamente en el documento que lo bajan del campus. Y en los que quieran, doctor, pueden conectar su camarita web, su micrófono, hacer la pregunta en forma oral o bien tienen a su disposición el chat, como prefieran.
Está escribiendo María Eugenia. ¿Cuánto puede ayudar la resiliencia en niños en el duelo y de qué manera? Bueno, María Eugenia, ya lo miraremos cuando veamos el duelo. La resiliencia es un concepto que también hay que construirlo. La resiliencia no es genética, es un proceso de construcción que depende mucho, como hemos visto, en los niños de los recursos externos, de enseñarles estrategias apropiadas para esa resiliencia, aunque el carácter también tiene ciertos aportes a esa resiliencia, pero fundamentalmente va a ser un proceso modelado por el entorno, pero lo veremos cuando trabajemos el duelo en la infancia, miraremos mucho más ampliamente este concepto, María Eugenia. Está escribiendo Marta. Con gusto, María Eugenia. La solución del duelo es variable, sin embargo, deja importantes secuelas físicas. Sería importante que las conociera el paciente antes de enfrentarlas. Sí, tienes toda la razón, Marta Alicia. Precisamente la cultura del duelo es un aspecto fundamental. Es decir, la persona tiene que conocer muy bien el proceso precisamente para evitar esas secuelas físicas, porque las consecuencias de ese trastorno hormonal transitorio pueden incluso ser muy graves. Sabemos, de hecho, en un metaanálisis bastante reciente, sabemos que la mortalidad cardiovascular aumenta hasta 21 veces en las primeras 24 a 48 horas, porque es que mantener niveles elevados durante 2, 3, 4 meses que duran los niveles elevados de adrenalina y noradrenalina es muy desgastante, lo mismo que mantener niveles elevados de cortisol es severo. Incluso yo compartía con una pediatra hace poco el efecto de mantener niveles elevados de cortisol en niños. Una de las cosas que se ha descubierto es que el hipotálamo se encoge, se pone más pequeñito. No solamente son las consecuencias de la diabetes, hipertensión y todo esto que tú mencionas, Marta, sino que las consecuencias son graves. Incluso dos enfermedades como son la artritis reumatoidea y la colitis ulcerativa se consideran que están muy relacionadas con duelos no resueltos. O sea, los problemas son muy complejos. Escribe Paula. Con gusto, Marta. Hay varios que están escribiendo. ¿Cuáles son las características de una persona que ha podido superar un duelo? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que la persona lo ha superado? Bueno, Paula, en su momento lo veremos. Antes vamos a trabajar todo lo que es el proceso. Pero sí te puedo anticipar una cosa. La primera signo de recuperación, porque es que la recuperación no es una recuperación, yo no hablo de superación, sino de recuperación, no es una superación, sino que la recuperación del duelo es como subir a un segundo piso por unas escaleras, son pequeñas recuperaciones, pequeñas superaciones hasta que se logra una gran superación o una gran recuperación. La primera señal es que la persona vuelve a soñar, no a tener sueños con el muerto, sino a soñar en sí mismo, en un futuro para sí mismo, que es lo primero que acude al rescate nuestro, la capacidad de volver a soñar. Dice María Eugenia, ¿cuánto tiempo lleva a saber si la persona está realmente estabilizada luego de una pérdida terrible de un hijo? Por ejemplo, la madre puede verse bien, pero la procesión va por dentro. ¿Cuánto debe durar el monitoreo? ¿Cuáles son las señales de estabilización real? Bueno, vamos despacio, vamos despacio. Son muchas cosas, estamos en la primera clase, estamos viendo los teóricos del duelo. Tengan paciencia que cada uno de estos aspectos los vamos a trabajar con claridad. ¿Qué pasa con los planes educativos universitarios? La formación médica se aborda de lleno porque se omiten todos los pacientes. Eso es una ausencia terrible, Marta. El duelo no se trabaja en la universidad. Si la base de la
del ejercicio médico es la relación médico-paciente y en la mayoría de las facultades, por lo menos en mi época, era una hora en una carrera de 6 años más el año obligatorio social que tenemos aquí, una hora sobre la relación médico-paciente. Lo mismo pasa en psicología. Muchas veces en las facultades de psicología lo que hace el profesor cuando le toca hablar de duelo es coger cualquier autor, generalmente acuden a uno bueno como es William Worden, pero recuerden que nosotros somos latinos y William Worden es anglosajón y nos aplican modelos anglosajones a nosotros que somos latinos, que somos más ruidosos, más chillones y que muchos de esos modelos no se pueden aplicar a una cultura como la nuestra porque es un poco diferente. Tenemos un problema muy complejo, pero tengan paciencia. Ya empezamos, vamos a seguir, vamos a trabajar muchas cosas en el duelo y vuelvo y les recuerdo, estas preguntas que no alcanzamos hoy a responder, recuerden que está el foro, que está el chat, que podemos conversar todo lo que ustedes quieran para que, vuelvo y repito, el propósito de la universidad, el propósito de Marcela, el propósito del padre Ricardo, el propósito mío es que aprendamos, que no nos quedemos con ninguna duda porque vamos a tratar con personas en situaciones difíciles y queremos ofrecerles lo mejor de nosotros. Muchas gracias, Marta. Hace muchos años que no nos vemos. No sé, padre o Marcela, si quieren decir algo más, porque ya parece que nadie más está escribiendo. Bien, Ay, recordarles que ya está en el módulo, se encuentra todo el material que el doctor ha citado. Les pedimos a aquellas personas que estén interesadas en profundizar en alguno de los autores que soliciten la bibliografía correspondiente. No se puede cargar tanto, pero si alguien en particular quiere profundizar en algún autor y solicitarle al doctor el material, lo pueden así manifestar en el foro. Recuerden que toda intervención en el foro nos puede servir a todos, porque todos leemos lo que allí se escribe, como así también la respuesta del doctor. Y por supuesto, el chat, como lo estamos usando ahora, también puede ser de mucha utilidad. Preparamos las preguntas después de leer el material y allí el doctor va a ir respondiendo. Tengan en cuenta también, por lo que se percibe, el entusiasmo de todos ustedes, así que les felicito al grupo, que eso demuestra, bueno, el interés profundo que tenemos en crecer en esta cultura del duelo y tengan también paciencia que el doctor de a poco va a ir enriqueciéndonos a todo en cada uno de los módulos. Ya tienen el programa, así que las preguntas que quieran ir haciendo lo vamos a ir desarrollando en los módulos correspondientes. Disculpen, Aida, ¿quieres hacer alguna pregunta que levantaste la mano? Aida, ¿me escuchás? O seguramente levantó sin querer la mano. Bueno, Hola, hola, hola. ay, sí, te hola, escuchamos. Ida. Hola, aquí Hola, estamos. Ida, ¿cómo estás? No, no, muy contenta con esto. Ahí estoy aprendiendo como todos. Este, mm, Todo esto de cada uno de los autores, Jorge, nos sirve para saber las teorías que cada uno tenía y lo que se ha ido descubriendo, ¿no? Eh, y nos va a servir también para cuando tenemos al paciente ir como que introduciéndolo en este tema de las etapas y todo, no quiere, o sea, son complemento uno del otro, o, o, o teorías diferentes que todas llegan a, bueno, ahora sí que el resultado final que es que el paciente entienda y nosotros entender, por las etapas que pasa, y no quiere decir que uno sea mejor que otro, pero sí que todos se complementan para nuestro beneficio. Okay. Sí, sí, claro. Nos vemos en noviembre. Ok, ok, gracias. Saludos a todos. No sé, me parece que nos vamos cerrando entonces, doctor. Está disponible entonces este material en el aula. Así que le agradecemos la presencia del doctor Montoya y del padre Ricardo. Será hasta un próximo encuentro, sincrónico, por lo menos desde esta plataforma, ¿sí? Bien, gracias, hasta pronto.
Gracias, doctor.